Buenas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Vamos a esperar que se conecten Dika. A ver si lo invito. Hoy vamos a estar hablando y charlando de ayuno consciente. Es un privilegio tener a Dika. A ver si ahí lo puedo invitar. ¿Cómo andan mientras se van sumando? Les cuento que vamos a hablar del ayuno, de los beneficios, de cómo empezarlo, cómo arrancarlo, de simplificar esta técnica que es mucho más fácil de lo que creemos. A ver, mientras esperamos que se conecten Dika y se van sumando. A ver, ahí. Si lo puedo invitar. ¿Cómo están? ¿Todo bien? A todos los que se están sumando les cuento que vamos a estar charlando con Endika Montiel del ayuno consciente, de qué es, de cómo arrancarlo. Hola, ¿cómo andan? Vamos a esperar que se conecte Endika. Endika, si estás, mándame la solicitud para unirte. ¿Cómo andan a todos los que se van sumando? Estamos esperando que se conecte Endika para darle comienzo al vivo de ayuno. Vamos a estar contando un poco de los beneficios. Quiero que Endika nos cuente su experiencia, que nos hable de su libro, Ayuno Consciente. Va a quedar grabado, sí, va a quedar grabado para todos los que consultan. Sí, va a quedar grabado, sí. Exacto, va a quedar en el feed. Obvio que lo guardo para las personas que lo quieran ver después. Estamos esperando que se conecte Nika y arrancamos. A hablar de ayuno. Ya está. Hola Buenas, Nika, ¿cómo va? muy bien, ¿qué tal estás? Bien, todo bien, ¿vos? Bien, bien, aquí estamos, a tope. Bien, gracias. Gracias por este tiempo y gracias por venir acá a contar un poco de tus conocimientos sobre el ayuno. Bueno, aquí estamos, encantado de estar aquí contigo, con muchas ganas de poder compartir y de poder conversar contigo, así que vamos a darle caña. Dale, buenísimo, gracias, gracias. Bueno, primero empezar a preguntarte, ¿qué es para vos el ayuno consciente? Bueno, al final, como la propia coletilla del ayuno introduce, ¿no? Hacerlo de manera consciente es hacerlo de manera inherente. Es verdad que el ser humano parece que en este tiempo ha perdido la conciencia, ¿no? Solo somos conscientes cuando la situación se pone muy fea, ¿no? Pues vamos a morir, nos vamos a morir de un cáncer de pulmón porque hemos fumado y de repente aparece la conciencia y te dice, ostras, es que no tienes que haber fumado. Y ahí es donde tú dices, si no hubiese hecho esto, ¿qué hubiese pasado? ¿No? Entonces, cuando el 98% de los actos que realizamos durante el día lo realizamos de forma inconsciente, pues es cuando realmente perdemos un poco la realidad, ¿no? Fíjate tú, una persona que fuma sabe perfectamente que fumar es malo, fumar genera cáncer y al parecer parece consciente cuando te dice, no, no, fumar es malo y genera cáncer. Pero en realidad, ¿qué hace? Sigue fumando, ¿no? Y esto es lo que hace que el inconsciente prevalezca sobre el consciente. Entonces, desde una forma íntegra, conseguimos que nuestro cuerpo se conecte con ese epicentro, ¿no? Con ese ordenador de a bordo
el cual emite señales constantemente. El problema es que el ser humano ha perdido la capacidad de poder describir estas señales de forma eficiente y no sabe tomar correctas decisiones o elecciones. Y una de las cosas es esta, ¿no? Que hemos perdido la conciencia, de ser conscientes de que lo bueno, de lo malo. Entonces el ayuno consciente nace de esto, nace de que de forma consciente incorporas estas ventanas de ayunar, de no ingerir alimentos porque sabes que tu cuerpo o bien no lo necesita o sabes que tu cuerpo hay una necesidad de priorizar el que no incorpores alimentos a tu tubo digestivo porque igual pues nos hemos ido tú y yo ayer de cenar, hemos cenado en exceso y cuando me levanto la mañana siguiente me encuentro hinchado y me encuentro indigesto. Entonces, de forma consciente yo analizo y digo, todavía tengo comida en el tubo digestivo, estoy inflamado, voy a dejarle a mi cuerpo que se desinflame, voy a dejar a mi cuerpo que se repare, voy a dejar a mi cuerpo que digiera esa comida de forma eficiente, eliminando los patrones y las creencias que tenemos, porque al final el problema está en las creencias con las que nos hemos educado y con las que hemos crecido. Totalmente. Me parece que es un mecanismo para, como vos bien decías, volver a recuperar esas señales que el cuerpo nos da, pero bueno, volver a prestarles atención, ¿no? Es como realmente un mecanismo interno de autoaprendizaje, de escucha. Total, al final yo lo denomino un poco, ¿no? Una experiencia de autoconocimiento, ¿no? Y al final fíjate tú, puedes tener los mejores conocimientos de nutrición, puedes tener los mejores conocimientos de bioquímica, puedes tener los mejores conocimientos de medicina, pero si tú no te conoces a ti mismo bien, jamás podrás apoderar tu salud. Yo siempre digo que de todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a uno mismo. ¿Cómo te conoces a uno mismo? Pues una de las herramientas que yo he tenido ha sido el ayuno, ¿no? Esa herramienta en la cual empezó siendo una herramienta, pero hoy es parte de mi hábito de salud, es parte de mi vida, ¿no? Hay personas que definen el ayuno como una estrategia nutricional, como una herramienta nutricional, pues en una fase inicial igual sí puede ser, pero en realidad es que todos estamos diseñados para ayunar, ¿no? Para tener ese momento en el que no ingerimos. Y gracias a que no ingerimos, aunque tenemos estos momentos, nuestro cuerpo es capaz de poder salvarse, poder desenfermarse y poder repararse. Tú imagínate, del mismo modo que duermes, pues tenemos ese periodo de no ingesta, ¿no? Y es por eso por lo que nos sanamos. Exactamente, dejamos que el organismo repare las células dañadas, ¿no? Cuando entramos en autofagia. Y además, esto que vos mismo bien planteabas, que esto tiene que ver con una técnica milenaria, que no es una moda, no es algo actual, en realidad es una herramienta ancestral que fuimos perdiendo con el tiempo, como vos decís, por todos los estímulos externos, por la industrialización, por la cultura del consumismo y del ya y de la inmediatez en la cual vivimos, pero en realidad esto viene de años, ¿no? Nacimos. Totalmente. Al final hay algo muy curioso y es que en todas las religiones hay una cosa que tienen en común y que es que todas ayunaban, ¿no? Y el hecho es que ya se utilizaba en la antigua Grecia con Hipócrates, que eran unas estrategias para poder sanar a las personas, ¿no? De hecho, hay una frase muy buena que es cuando estás enfermo, aléjate del alimento porque el alimento alimenta la enfermedad, ¿no? Y esto lo vemos en diferentes seres vivos, como cuando están enfermos los animales se alejan de la comida. En cambio, el humano, cuando está enfermo, como piensa que necesita energía, que necesita alimentarse, sigue comiendo y esto hace que empeore la situación y la enfermedad. Si tú quieres sanarte en una enfermedad, en un proceso vírico, lo primero que tienes que hacer es bajar los niveles de glucosa lo máximo posible. Para esto no tendrás que ingerir ningún tipo de alimento y aumentar el glucagón y la hormona de crecimiento para que las células madres del sistema inmune actúe reproduciéndose hasta un 200% más de efectividad y que haga frente hacia ese virus. Algo totalmente esencial en una enfermedad es regular los niveles de glucosa. ¿Cómo nivelas los niveles de glucosa? A través de la no ingesta. Esto es vital. Y de hecho está que a nosotros cuando estamos enfermos no nos apetece comer. Comemos por esa creencia, por ese patrón de que piensas de que dices, no, no, tienes que comer porque si no, pues te va a pasar algo, vas a empeorar, ¿no? Al final, siempre Porque cuando has estado enfermo, has apartado la comida, te has hidratado y has dejado que tu cuerpo se pueda reparar por sí solo. exacto, es como que en eso del vivir de forma automática comemos, pero en realidad
estamos siendo conscientes que, como vos bien decís, un perro cuando está mal del estómago, está enfermo, ¿qué hace? No come, o lo ves comiendo pasto, porque justamente son tan sabios que es eso, ¿no? De cómo, además, las enfermedades tienen como base la inflamación. Entonces, justamente lo que vos bien decías, esto de dejar de que el cuerpo se repare. Correcto. Al fin y al cabo, la inflamación es el asesino silencioso, ¿no? Es el que más foco deberíamos de poner todas las personas que abogamos por el concepto de la salud, ¿no? Entonces, sabiendo que algo está inflamado, yo siempre lo asemejo a un fuego, ¿no? Interno. Tú imagínate que tienes fuego interno. Y el proceso de quitar el fuego, ¿no? Requiere de energía, requiere de tener un sistema inmune óptimo. Y aquí encontramos una gran deficiencia actual, y es que el 88,8% de la población tiene una flexibilidad inmunometabólica deficiente. Esto quiere decir que el sistema inmune que está relacionado con el estado metabólico genera deficiencias. ¿Por qué? Porque es muy glucolítico. Vivimos en un momento en el que nos encontramos una sociedad de hiperglucosis. Hiper es un exceso de glucosa, la cual está incentivando a esa llama interna. Es como que echamos gasolina. Y por un lado, nuestro sistema inmunológico está activándose, llevando bomberos para intentar apagar ese fuego, para reducir la inflamación, para reducir el fuego. Y por otro lado, yo en este contexto de hiperglucosis estoy echando gasolina, ¿no? ¿Qué es lo que conlleva todo esto? Conlleva a que el sistema inmune se deprima, se fatigue y empiece a generar problemas de autoinmunidad. Esta inflamación genera problemas de autoinmunidad, el cual se está destruyendo a sí mismo. Y esto no lo hemos visto en la historia, como personas encontramos con Hashimoto, con una metabólica muy elevada, que el cuerpo tiende a atacar la glándula tiroidea. Como vemos hoy en día que hay alergias, cada vez encontramos muchas más alergias, y esto se debe a que este sistema inmune está descodificándose y las señales que está emitiendo no son las óptimas, ¿no? Entonces nos encontramos actualmente con una avalancha de problemas inmunológicos muy elevada, la cual deberíamos de hacerle frente, lógicamente, bajando la inflamación y dándole más prioridad y más importancia a la microbiota, ¿no? A este sistema inmune o a este epicentro del que yo os hablaba, que nos ayuda a poder, pues bueno, sobre todo defendernos de los ataques externos. Totalmente, coincido 100%. Y esto que decías me viene a colación de preguntarte por la tan famosa flexibilidad metabólica y cómo justamente hacer que el cuerpo, que nuestras células empiecen a funcionar no por glucosa, sino por las grasas, ¿no? Sí, bueno, al final nacemos en este estado, ¿eh? Nacemos en un estado en el que el bebé recién nacido se alimenta de la grasa como fuente de energía para poder generar diferentes tipos de procesos, y luego es cuando va pasando las semanas, el bebé va utilizando la glucosa como fuente de energía. Pero inicialmente nuestro metabolismo es de lipólisis, de ácidos grasos. Entonces, esto, en función de las creencias, de la educación, de la cultura o el entorno donde nos hemos criado, que al fin y al cabo son todos el mismo, una mierda, nos vamos enfermando, vamos perdiendo la capacidad del cuerpo de poder balancearse en los diferentes tipos de sustratos energéticos, de diferentes baterías que tiene el ser humano. Esto ha hecho no solo que seamos dependientes de utilizar la glucosa, el azúcar como fuente de energía, sino que también seamos dependientes de comer para tener energía, porque el cuerpo no es capaz de utilizar la energía que lleva acumulando. Y eso es la gente que tiene esta creencia de que si voy a entrenar tengo que comer previo, porque si no me va a entrenar una pájara, ¿no? Y de hecho, si esto ocurre, si te entra una pájara, es porque hay una enfermedad, y deberías de ser consciente de que algo no funciona de forma eficiente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar esta flexibilidad metabólica? Primero de todo, yo siempre digo, antes de que irnos a una dieta cetogénica, a un ayuno, es eliminar todo lo que no sea natural, eliminar todos los alimentos que no sean de un solo ingrediente. ¿Qué es esto de alimentos de un solo ingrediente? Tú cuando coges un huevo, ¿qué tiene el huevo? Tiene aditivos, tiene sulfatos, tiene... ¿A que no? A que solo tiene huevo. Pues eso es un alimento de un ingrediente. ¿Otro alimento de otro ingrediente?
un aguacate. ¿Un aguacate que tiene? ¿Tiene conservantes? ¿Tiene aditivos? No, no, es aguacate. Entonces, fíjate, si tú ya escoges alimentos de un solo ingrediente, vas a apartar todo lo que te ha enfermado. Vas a apartar todo lo que te está impidiendo que tu cuerpo funcione de manera eficiente. Esto es el primer paso que debemos de poder describir y guiar a las personas, porque al final todas las personas no son como tú y como yo, no se encuentran en el mismo punto, ¿no? Sí, ese es el punto donde tienen que llegar, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que las personas necesitan un proceso. Y la persona tiene que ser consciente de que también necesita un proceso, de que no puede pasar de 0 a 100, no puede pasar de no hacer ayunos, de comer 5 veces al día, a querer hacer ayunos de 16 horas, 18 o 24 horas. No, hay que adaptar al cuerpo, a la máquina, ¿no? Y devolverle a su ser del diseño humano. Entonces, cuando hablamos de diseño humano, hablamos de que hay que respetar estas capacidades que tiene, ¿no? Estos segmentos que le generan, ¿no? Entonces, es súper importante que para mejorar la flexibilidad metabólica, primero, apartemos todo lo que nos está enfermando, todos los productos comestibles, todos los productos ultraprocesados, todos aceites refinados. Esto es lo que realmente daña, este combo, ¿no? De glucosis, hiperglucosis e inflamación con aceites vegetales. Hace que la célula, pues imagínate que la célula si está inflamada, pues pierda, se resista, ¿no? Se resista. Entonces, aquí genera esa resistencia. Y una vez que hemos conseguido quitar todos estos productos y empezamos a comer comida real, ya podemos trabajar un poquito más con aportar más cantidad de grasas para que nuestro cuerpo empiece a poder absorberlas de forma eficiente, el tubo digestivo tenga la capacidad y sepa absorberlas bien, porque hoy en día le metes a una persona 6 huevos y te dice, no, es que estoy con reflujo, es que estoy fatal, estoy con diarreas. En cambio, le metes un paquete de galletas y no le pasa nada. Entonces, claro, la paradoja está en que ¿qué es mejor, las galletas que los huevos? No, para nada, ¿no? Entonces, esto es súper importante, esta adaptación a la persona hacia obtener una flexibilidad metabólica corriente, no querer correr, no querer abarcar mucho en poco tiempo y poco a poco ir modulándola, ¿no? Yo siempre digo, es que claro, que queremos ser Endica Montiel en un mes y esto es un problema. Igual tienes que ser Endica Montiel, que no tienes que ser Endica Montiel, ese es otro de los problemas, pero te va a costar 1 año, 2 o 3 años. Y esto es importante destacarlo y recalcarlo, ¿no? Que cada uno tenemos que encontrar nuestra propia nutrición, pero como base está el que tú respetes el diseño humano. Y el diseño humano no está hecho para poder comer, levantarte comiendo galletas, levantarte comiéndote rebanadas de pan o el café con leche y tal. No, no. Es hedónico, eso es cosas emocionales y cosas, como bien decías tú, que la industria alimentaria ha ejecutado para crear una necesidad. Totalmente, sí, 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 ni hablar. Y para volvernos adictos, ¿no? Porque como yo contaba el otro día, creo que hablamos nosotros, de que en realidad ninguna industria nos va a venir a promover el ayuno, porque ellos no ganan nada si vos dejás de comer. Por el contrario, si vos justamente estás adicto a los productos que ellos venden, ahí se genera, ¿no? Su negocio de volvernos cada vez más adictos y ahí te entra la pregunta del azúcar, ¿no? ¿Qué pensás de esta droga que es el azúcar? Sí, bueno, ahora tampoco puedo hablar mucho yo del azúcar porque en España han hecho una ley que si yo hablo mal del azúcar o hablo mal de las grasas, pues me pueden multar a partir de 30.000 euros. Entonces nos han Wow, limitado esto y como todavía es algo nuevo, yo no me atrevo a decir nada. Simplemente yo no puedo, si digo algo, digo en base a mi opinión, sin dar una recomendación. Yo creo que diciendo esto, pues puede ser que la gente lo pueda llegar a entender. Pero tal bueno, cual. yo, en base a mí, el azúcar es un veneno. No lo recomiendo. No estoy recomendando esta pauta. Entonces, hemos entrado en una dictadura aquí en España muy, muy, muy elevada, muy heavy, donde, pues lógicamente, pues estamos un poco asustados, ¿no? De qué es lo que va a pasar. No puedo Sin hablar, duda. no te puedo decir qué es mejor, si es mejor una margarina o una mantequilla, cuando realmente mi trabajo sería enseñarte qué es lo mejor. ¿Por qué? Porque no puedo hablar de grasas saturadas, porque si entro en este concepto, pues lógicamente pues ya estoy, pues lo que me han puesto, pues lógicamente estaría cometiendo pues una de las pautas que ellos exponen. Entonces, esto no Pero, puedo
hasta qué Con punto. esto creo que dice todo, ¿no? Justamente cómo hay tanto poder atrás que para que algunos temas estén vetados. Pero bueno, vamos, Muy si querés, pesado. España es, o sea, parece surrealista, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a otro país, aunque me vaya a otro país a hablar, también esta multa me vendría, incluso, pues bueno, te censurarían, etc. Entonces es muy heavy esto, sí. y otro, no, otro punto que me parecía importante tocar, que con esto que estábamos hablando bueno, del ayuno, es cómo arrancar, ¿no? Más allá, la primera base que dijo indica como el primer escalón es dejar los ultraprocesados, volver al alimento real, que es el alimento de un solo ingrediente. ¿Te parece, indica que es importante recalcar que más allá de, porque creo que mucha gente se vuelve loca con las horas y con cuánto estoy ayunando? Y a ver, entender que el ayuno es algo, es una herramienta para ganar salud, no es la pérdida de peso, ahí veo que hay muchos que están preguntando, es justamente una consecuencia, pero más allá de la cantidad de horas de ayuno, lo más importante es qué comemos en la ventana de ingesta, ¿no? ¿Qué como cuando como? Uno de los grandes beneficios que tiene el ayuno es que te enseña a comer, ¿no? Te enseña a comer y lo que debemos hacer es incorporar esos alimentos que necesitamos. Muchas de las consecuencias negativas que tiene personas que hacen ayuno no viene dado en la ventana del ayuno, viene dado en la ventana de las ingestas, en las cuales no comen lo que tienen que comer, se privan de una cantidad o una densidad nutricional o incluso tienen fobia a ciertos macronutrientes cuando el contexto que han generado pues no deberían de tener fobia. Por ejemplo, una persona, una mujer, un hombre que hace ayunos de 16 horas y viene de 2 horas de CrossFit, donde el deporte que ha hecho es un deporte muy glucolítico, incorporar hidratos de carbono en la ventana de ingestas le puede venir muy bien. Eso no va a perder esa flexibilidad metabólica que definimos como lo óptimo. No, no, incluso eso mejora la flexibilidad metabólica. Entonces, no hay que tener fobia a ciertos macronutrientes en ciertos contextos, ¿no? Y sobre todo hay que saber acompañar con la cantidad necesaria, ese requerimiento necesario. Uno de los problemas está aquí, ¿no? Sobre todo. Otro de los problemas es que la gente no incorpora la cantidad de proteínas necesaria y esto hace que pierda la saciedad. La proteína es el alimento que más sacia al ser humano, ¿no? Y nos quedamos cortos de cantidad. Tenemos una recomendación por la OMS, ¿no? Que es 0,8 kilogramos de peso por kilogramos de peso como necesidad. Pero claro, lo que no se sabe es que esta necesidad es en un estado vegetal, como si estuviéramos en coma durante las 24 horas. Entonces, a nada que incorpore esa actividad, movimiento, esas necesidades aumentan mucho. Y nos deberíamos de mover entre 2 gramos, incluso depende, pues igual ya tiene que ir hasta 3 gramos de kilogramo de peso corporal, de proteína, ¿vale? Súper necesaria. Entonces, no tengamos miedo a incorporar esta proteína porque nos va a ayudar a saciar, nos va a ayudar a regular la leptina, esa hormona que también nos va a ejercer el hecho de poder alejarnos de la comida cuando ya estamos saciados, cuando ya estamos tranquilos, en paz. Y yo creo que es una de las grandes deficiencias que tenemos de macronutriente, ¿no? Que incorporamos muchas veces poca cantidad proteica. Exacto. Entonces, está bueno recalcar esto de que de comer con saciedad, de incorporar más proteína y de no centrarse en la cantidad de horas que uno ayuna, sino en qué como cuando como. Justamente hacer platos completos con densidad nutricional, ¿no? Como bien decía Indica. Eso es, al final, antes de querer hacer ayunos largos, de querer hacer dieta cetogénica, creo que debemos de aprender a comer, creo que debemos de perder el miedo a comer y debemos de ir recuperando esa conciencia, ¿no? De decir, joder, pues mira, pues hoy he desayunado este alimento y he visto que me ha inflamado y esto me ha impedido que vaya a entrenar de forma consciente, ¿no? De forma cómoda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Interactúas y aprendes en base a esas experiencias que has ido teniendo. Totalmente. ¿Qué beneficios resaltás vos como más importantes, Indica? ¿Cuáles te parecen que son los beneficios que vos viste en tu propia vida, ¿no? Con tu propio ejemplo, en tu experiencia. Bueno, yo creo que uno de los más importantes es que te ayuda a diferenciar el hambre real del hambre emocional. Y esto me parece súper interesante porque de esta manera
empiezas a reconocer la conciencia, ¿no? A recobrar esta conciencia, la cual te permite decir, si me he levantado y no tengo hambre, ¿por qué voy a desayunar nada más levantarme, ¿no? Esto te permite hacer menos ingestas de comida. Cuanto más ingestas de comida hagamos, más cambios bioquímicos internos vamos a tener, más fatiga inmunológica vamos a generar. Entonces, como bien te he dicho, el ser humano no está hecho para comer 5 veces al día, 6 veces al día. Y esto es lo que hace que enfermemos y que sobre todo perdamos la perspectiva de la saciedad o del hambre real, ¿no? Para mí me parece muy importante que el ayuno ayuda a las personas a darse cuenta de que cuándo tienen que comer, cuándo no tienen que comer y que vean que no hay que hacer tantas ingestas. A nivel fisiológico, el impacto metabólico que pueda llegar a tener, ¿no? Como bien te he dicho, de regular esta glucosa en la que nos encontramos en la sociedad. El 88% de las personas son metabólicamente enfermas, entonces para mí tienen un impacto muy, muy elevado, cómo metabólicamente ayudan a resensibilizar la célula, a mejorar la resistencia a la insulina, a bajar los procesos inflamatorios como hemos dominado. Me parece algo súper interesante el ayuno y los ritmos circadianos, cómo cronobiológicamente te ayuda a reestructurarte estos ritmos circadianos y que funcione tu cuerpo con los relojes internos, no con relojes externos, ¿no? No que tenga que comer porque esté programado en un papel o porque tenga una creencia de que hay que comer a la 1 de la tarde. No, no, no. Porque internamente ha habido una secreción hormonal, metabólica o bioquímica que ha hecho que quiera comer. O igual que ir al baño. Tienes que ir al baño las primeras horas del día. A la noche nadie tiene que ir al baño. Si cronobiológicamente estás bien, funcionas bien, tu aparato digestivo se para, no hay una motilidad. Si tú vas a la noche al baño a hacer de cuerpo, a hacer heces, algo está funcionando mal. Si tú te levantas y te levantas cansado y te llega el anochecer y estás activo, algo está yendo mal. Tu sistema nervioso está yendo mal. Entonces, para mí, lo más importante es la cronobiología. De hecho, ya sabemos que el síndrome circadiano es lo que está por delante del síndrome metabólico. Hasta ahora solo hablábamos de síndrome metabólico, ¿no? Como hemos dicho, estos problemas metabólicos que nos encontramos en el ser humano. Pero hoy diríamos que el 90% de la sociedad tiene síndrome circadiano, el cual mata directamente. Entonces me parece súper importante. Y luego, pues bueno, el más conocido, el método de ayuno o beneficio es la autofagia, ¿no? Que ya ahí a Osumi le dieron el premio Nobel en el 2016 por profundizar un poco más en el campo de las levaduras, ¿no? En este estado de autofagia, porque al final Christian Dove en 1970 ya descubrió la autofagia, o sea, Osumi no fue quien descubrió la autofagia. Otro premio Nobel fue en 1970, que es cuando descubrió la autofagia, y Osumi en estos mecanismos más profundos es cuando ha tenido otro premio Nobel, que es en el 2016, donde nos ha mostrado, ¿no?, que cómo tenemos la capacidad del cuerpo de poder repararse, ¿no?, de poder solventar ciertos mecanismos de basura que generamos internamente, ¿no?, que va directamente hacia la célula y genera, pues eso, ¿no?, que la destrucción celular. Entonces sabemos hoy la importancia que tiene la autofagia en estos procesos de sanación, como hemos estado hablando, y cómo es tan importante poder activarla, ¿no? Excelente, excelente todo. La verdad que es así y a veces es como que las personas tienden a complicar algo que es simple, ¿no? Esto es un poco lo que hablábamos el otro día de que es una técnica muy simple, muy real, tiene que ver con algo básico como volver a lo simple, lo real, lo que decía Indica de los ritmos circadianos, que ahora te quiero preguntar, Indica, pero esto de regular de volver a regular nuestro reloj biológico que tiene que ver con cosas tan importantes como el descanso, como la luz solar, como la gestión emocional, como, ¿qué pensás, Indica? No solo de los ritmos circadianos, pero de volver a autorregularnos, ¿no? La importancia que tiene como un complemento del ayuno, porque en realidad sabemos que somos seres integrales y que necesitamos de una serie de cuestiones para tener hábitos saludables y para que funcionemos de manera correcta, ¿no? Nuestro organismo. Bueno, como bien te decía, yo creo que es la base de la persona a la cual queremos ayudar. Necesitamos priorizar como primer ejercicio que debemos realizar es la sincronización circadiana, ¿no? Por eso, comenzar el día sin exponernos a la luz artificial es súper importante. Yo creo que todos quien nos está viendo aquí
nada más levantarse lo que hace es coger el móvil, ¿no? O bien porque se le ha sonado el despertador en el móvil, o bien porque coge el móvil o enciende la tele o la luz. Entonces, esto ya interfiere en nuestros ritmos circadianos, ya interfiere en nuestra sincronización hormonal y metabólica. Entonces, el primer paso cuando nos levantamos es alejarnos de estas luces, ¿vale? De estas luces artificiales. Seguido debemos de incorporarnos a la luz natural, ¿no? Debemos de poder exponernos a la luz, a la claridad de la luz natural. Que hay sol, perfecto. Que no hay sol, no pasa nada, ¿no? Es aquí donde se va a segregar la hormona rey, que es la melatonina, ¿no? La melatonina la relacionamos con el sueño. Claro, está totalmente vinculada. Y de hecho, el hacer este paso, el que os estoy diciendo, el exponerse nada más levantarte a la luz solar, hace que tú vayas a dormir mejor. ¿Por qué? Porque vas a liberar más serotonina, más triptófano y lo vamos a convertir en melatonina para poder conciliar mejor el sueño. Entonces, una de las cosas que enferma a la sociedad es no dormir bien, el insomnio, el fallo de la calidad del sueño. Entonces, para poder restablecer esto, ¿no? Exponernos a la luz solar. Pero no solo esto, la melatonina es la hormona más antiinflamatoria que tiene el ser humano. Entonces, si nosotros aumentamos la melatonina gracias a la exposición de la luz solar, nada más levantarnos, y hemos dicho que el enemigo o el asesino silencioso del ser humano es la inflamación, voy a tener más capacidad de poder crear melatonina para poder combatir contra esta inflamación. Entonces, con este primer hábito que empleamos con las personas, ya estamos realizando o aportando una herramienta de calidad para poder liberar de esa inflamación, ¿vale? Súper importante estos primeros momentos. Otra de las cosas súper importantes es la activación mitocondrial, que nuestras mitocondrias se activen. Las mitocondrias son centrales energéticas que tenemos dentro de la célula, ¿vale? Son muchas centrales energéticas que tenemos dentro de la célula y que lo que nos dan es energía. Gracias a ella tenemos energía, podemos tener ganas de movernos, podemos tener ganas de sonreír, alegría, de tomar decisiones correctas. Entonces, la mitocondria es importantísima. Por eso, comenzar el día con una pequeña activación, no hay que irse ni a media hora, simplemente con 5 o 10 minutos de una activación mitocondrial es súper importante. No el entrenamiento, si quieres entrenar, entrenar, pero no estoy hablando de entrenar, estoy hablando de activar. Y para esto, unos pequeños ejercicios de flexión, de sentadilla, de planchas, de abdominales o un yoga intenso ayuda a estimular esta mitocondria, la cual nos va a ayudar a crear energía, ¿no? Otra de las cosas es comenzar el día o intentarlo, comenzar con algún contraste de temperatura. Esto hace que nuestro metabolismo también se active y al activar nuestro metabolismo se va a activar nuestro sistema nervioso. Y de aquí en adelante no vamos a encontrar esos cansancios que encontramos a media mañana, esos bostezos que tenemos nada más ir al coche o hacia el trabajo, o esa apatía en la que nos encontramos. Entonces, el comienzo del día es súper importante para sincronizar lo que va a ser todo tu día. Al final, en función de cómo te levantes, de cómo hayas dormido, de cómo te levantes y de cómo sean tus 2 primeras horas, va a depender cómo va a ser el resto de tu día. Va a depender incluso la necesidad nutricional que vas a ingerir. Si te levantas con una exposición alta a luz artificial, si te levantas con un mal descanso, ¿cómo te vas a levantar? Inflamado. ¿Cómo va a estar tu glucosa? Elevada. ¿Esto qué va a generar? Mayor predisposición a que tú tengas más antojos, más necesidad de incorporar glucosa en tu torrente sanguíneo. Por ello, tendrás más tentaciones hacia productos hiperpalatables. Por eso, una vez más, la primera necesidad del profesional para poder ayudar a lograr lo que sea al ser humano es mejorar el descanso y mejorar el hábito de levantarse. Totalmente, muy, muy buena explicación, Indica. Y la importancia de esto que recalcabas de cómo arrancás tu mañana, cómo van a ser las 3 horas, ¿no? Cómo va a ser el resto de tus días, de acuerdo a cómo te levantes y cómo empiezas esas primeras horas y el enfoque que también le des, ¿no? Y ahí estabas hablando antes de movimiento, de entrenamiento, y después te quiero hacer una pregunta que vi que preguntaron varias veces de ayuno y músculo, que es una muy buena pregunta, pero ¿qué pensás respecto al entrenamiento, al movimiento? Como un pilar base, ¿no? También en nuestros hábitos a incorporar.
Sí, una de las cosas que estamos programados es para movernos, el ser humano, ¿no? Entonces, de hecho, el no movimiento mata más que el alimentarse mal hoy en día. Tenemos que enseñar a las personas a moverse. Esto es lo que necesitamos, enseñar a moverse. Luego podemos aplicar otras técnicas, otras herramientas, pero si una persona no tiene movimiento, no podemos derivarlo a hacer CrossFit, no podemos derivarlo a hacer hipertrofia, no podemos derivarlo a hacer fuerza, no podemos derivarlo a hacer una clase X. Lo primero que tiene que hacer es saber moverse. O no saber moverse, sino crearle la necesidad de moverse. Porque hay muchas personas que están tan inflamadas internamente que no tienen ni energía. Entonces ya no es un condicionante emocional, es un condicionante metabólico inmunológico, como bien te decía, que no te genera la necesidad de moverte. Entonces encontramos a personas, a segmentos de personas que necesitamos enseñarles a moverse, enseñarles a que tienen que caminar, a que pueden subir unas escaleras. Y una vez que conseguimos esto, del mismo modo que el ayuno, os he dicho que no hay que hacerlo de 0 a 100, pues vamos incorporándole cosas, ¿no? Sabemos que el entrenamiento de fuerza es uno de los mejores medicamentos que tiene el ser humano y gratuito. Entonces, como labor tiene que ser que esa persona en ese transcurso, en esa adaptación del movimiento, de no hacer nada al movimiento, vaya hacia el entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Porque el entrenamiento de fuerza estimula el músculo. Pero ¿el músculo qué es? El músculo es un órgano endocrino, que no se nos olvide, es un órgano endocrino el cual nos ayuda a, o tiene una repercusión directa en el metabolismo y en el sistema hormonal. Entonces, ¿qué nos encontramos hoy en día? Como personas metabólicamente enfermas. Y esto deriva a que el sistema hormonal esté desregulado. ¿Qué herramientas tenemos para mejorarlo? Pues el entrenamiento de fuerza es una herramienta esencial para regular. Mujeres con amenorreas, hombres con falta de testosterona, bajo líbido, fertilidad, etc. El entrenamiento de fuerza es esencial. Pero para ello, una vez, habrá un segmento importante de personas que lo primero que necesiten es pasear, caminar, subir escaleras. O sea, no podemos exigirles que vayan a un gimnasio cuando vienen de estar 2 años sentados. ¿Qué es lo que hacen si vas a un gimnasio? Pues que lo tire todo a tomar por saco, no genera esa adherencia. Siempre digo que la persona no necesita lo mejor. Ya sé que la gente quiere lo mejor. Lo que necesita es algo que se adapte a él. Y es aquí donde el profesional, donde nosotros tenemos que ayudar a esa persona. Nos tenemos que adecuar. O sea, la persona no se tiene que adecuar a mí, a mi filosofía, a mi metodología. Eso será en un proceso que va a llegar. Lo que tenemos que hacer es que yo en estos momentos me incorporo a tu estilo de vida, a tus requerimientos, a tus horarios, a tus hábitos, para ayudarte a sacarte de ahí y que poco a poco necesites esto de aquí arriba. Y es súper importante aclarar esto. Trabajamos con personas, no trabajamos con robots. Si fuéramos robots, todo sería muchísimo más fácil y todos hubiésemos logrado nuestros propósitos. Y tú y yo no estaríamos hoy aquí ayudando a otras personas. Sin dudas, y esto de entender que estamos en un permanente cambio y evolución y que somos bioindividuos, entonces como bien dice Indica, centrarnos en cada persona como bioindividuo, ¿no? Como un contexto, un requerimiento, un objetivo, patologías de base, cada persona tiene diferentes, están diferentes escalones, entonces empezar entendiendo que es, como bien vos decías, un proceso, no pretender que el cuerpo de un día para el otro, después de 10 años de estar enfermándolo con Claro, comida, cambie o pretender cambios mágicos o soluciones mágicas, recetas mágicas, porque la gente quiere todo ya, sino no, es un proceso, ¿no? No un suceso, sino una transformación que tiene que ver con empezar esto, un paseo, después el día de mañana sí será levantar peso, pero bueno, Indica, te aprovecho para preguntar, que preguntaron varias veces, ayuno y músculo. ¿Qué pasa con el músculo? bueno, al final no hay ningún tipo de inconveniente. No sé por qué las personas piensan que no se puede llevar una alimentación que respeta los patrones del diseño humano y no puede tener ganancia de masa muscular. O sea, ya lo que te decía, ¿no? Ya no voy a hablar ahora, a partir de ahora ya no vamos yo no te voy a hablar del ayuno, sino te voy a hablar de un patrón que tiene el diseño humano, que es ayunar, ¿vale? Entonces, cuando las personas no ingerimos durante un tiempo determinado, 16 horas vamos a poner, ¿vale? Porque para mí es lo que mejor se me maneja, no hay ningún tipo de problema de generar un crecimiento de masa muscular. Lo más importante para crear un crecimiento de masa muscular son
varias cosas. Lo primero, crear el estímulo correcto. No ir al gimnasio, ¿eh? Crear el estímulo correcto. Hay una diferencia muy grande de ir al gimnasio y pasar la hora en el gimnasio a ir a entrenar y que no puedas hacer nada más. O sea, yo veo a la gente entrenar y es que de ahí entiendo muchas cosas, ¿no? Muchas cosas de que la gente no tiene la capacidad, o tampoco nos lo han enseñado, ¿eh? De sufrir como hay que sufrir en el gimnasio para obtener los resultados que necesitamos obtener. Una de las cosas es, por ejemplo, ¿no? El umbral de sufrimiento, cuando el ser humano llega a un umbral de sufrimiento óptimo, hay un rechazo. Por ejemplo, si ahora mismo te pellizco el brazo, ¿tu reacción cuál es la inicial? Quitarte la mano, ¿no? Pero ¿tú crees que si yo te pellizco tú podrías soportarlo? Sí, claro que sí. Lo mismo pasa con la actividad física, con el entrenamiento de hipertrofia. Tenemos que llegar al punto en el que digo, no puedo más, tiro la pesa. No. En ese momento he llegado a mi punto de mejora. Y es el momento en el que voy a crear el estímulo y el reclutamiento de fibras óptimo para posteriormente darle el alimento, la energía para poder crecer, evolucionar. ¿Vale? Súper importante esto, ¿eh? Súper importante. Saber entrenar, no ir a entrenar. Saber entrenar y dar el máximo. Esto es súper importante porque, claro, la gente... Es que hago todo bien y no creo masa muscular. No, es que no hay un estímulo directo, un estímulo elevado y un estímulo anabólico, ¿vale? Lo segundo, darle al cuerpo la cantidad de proteína que necesita. La proteína es como el cemento, ¿no? O sea, queremos construir masa muscular, todo el mundo dice que quiere construir masa muscular. Yo le pongo, vale, vamos a construir una pared. Te voy a dar ladrillos, pero sin cemento no puedes construir una pared, ¿a que no? Pues el cemento es las proteínas. Necesitamos proteínas para poder crear esa pared, para poder construir esa masa muscular. Esto lo puedes hacer en 5 comidas o lo puedes hacer en 2 comidas, ¿vale? El cuerpo tiene la capacidad de asimilar toda la proteína que tú le vas a ingerir. El problema está en que no toda la proteína que has ingerido va a ir destinada a la síntesis muscular. Solo va un 10% de la cantidad total de proteínas que tomas en el día destinada a la síntesis muscular, al cemento para poder construir estos bloques, este músculo que queremos, ¿vale? Importante. No hay diferencia significativa en hacer 5 o 6 comidas a hacerlo 2 o 3 comidas. 3 comidas podemos hacer un ayuno perfectamente de 16 horas, ¿eh? Comida, merienda y cena, ¿vale? O comida, un batido en el que podemos incorporar un alimento líquido y cena. 3 ingestas perfectamente se puede crear ese estado anabólico en el que nos encontramos, ¿no? De hecho, cuando ayunamos, mejoramos la capacidad de absorción del intestino hacia los micronutrientes que son los necesarios para poder crear el estado anabólico. Y aquí es una de las cosas que yo aprendí con mi etapa de comer 5 o 6 veces a comer 2 veces en las etapas de volumen, ¿no? Yo cuando hago una etapa de ganancia de masa muscular, hago 2 ingestas y un batido, un alimento líquido, ¿vale? La diferencia está en que con menos evoluciono más. ¿Sabes por qué? Porque con menos asimilo más. En el contexto que se encuentra mi tubo digestivo al haber descansado en este proceso de ayuno, tiene la capacidad de poder asimilar de forma más eficiente la ingesta de comida que cuando comía 6 veces y estaba inflamado, hinchado, y lo único que era es comer más y agravaba más el problema, ¿no? Entonces, es importante y por eso los ayunos en una etapa de crecimiento de masa muscular, como la que me habéis preguntado, es algo óptimo. Otra es por el efecto metabólico que tiene el ayuno, ¿no? Cómo nos ayuda a balancear las hormonas, ¿no? Y esto hace que también estemos mucho más sensibles y receptivos a nivel celular para poder asimilar mejor, por ejemplo, la glucosa, ¿vale? Y el descanso, tenemos que descansar.
No mejoramos cuando comemos, no mejoramos cuando entrenamos, mejoramos cuando descansamos, igual que los bebés, evolucionan con el descanso. ¿Qué hemos dicho que el 88% de las personas hacen mal? Descansar. Por eso no hay una evolución correcta. ¿La base cuál era? La cronobiología, el ritmo circadiano. Por eso, sea cual sea tu objetivo, regular los ritmos circadianos es necesario. Excelente, excelente, súper claro. Ahora acá te voy a preguntar, estabas hablando de las proteínas, me parece muy importante porque hay mucha gente que tiene, nosotros consumidores de carne, de pescado, de huevo, pero hay gente que tiene la carne bastante vetada y te consulto qué beneficios te parece que tiene a vos la carne y el consumo de carne habitual realmente, no solo a nivel de ganancia muscular, sino para una vida saludable, Sí. porque estábamos hablando del alimento real, carne, pescado, huevo, palta, como base. Bueno, al final es importante generar las investigaciones óptimas, ¿vale? Yo en mi caso, yo he hecho 6 comidas al día, lo defendía, tuve una etapa de vegano, lo defendía, pero no me encontraba bien en ninguna de las etapas. De hecho, una de ellas me enferma, ¿no? La de las 6 comidas, la de altas cantidades de hidratos de carbono, y a través de forma autodidacta, de buscar las respuestas, pues bueno, yo doy con el estudio de la fisiología del tubo digestivo, ¿no? Y cuando estudio el tubo digestivo, comprendo que el tubo digestivo tiene un pH ácido, un pH que está marcado en 1,5, en 2, que está relacionado con el mismo pH que tiene un carroñero. ¿Y un carroñero qué es lo que come? Come proteína animal, come carne. El momento que el ser humano no dejamos de comer esta proteína animal, este pH tiende a alcalinizarse. Y cuando se alcaliniza, enfermas el tubo digestivo. Entonces, que tengas una creencia o que tengas éticamente, yo no te voy a discutir y al final cada uno tenemos nuestra propia verdad, pero tenemos patrones fisiológicos en los que sabemos cómo tenemos que alimentarnos. Y uno de ellos es, tenemos que comer carne porque estamos hechos para digerir la carne. No estamos hechos para digerir frutas, verduras, porque eso era el mono. Y cuando el mono tuvo la evolución fue porque empezó a eliminar las frutas y las verduras y empezar a comer la carne. Y en esta evolución es donde nos hemos forjado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos hoy? Cierto es que nos encontramos con mierdas de carnes. Eso es así. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que hay muchas carnes que son malas y que, lógicamente, es igual de malo que un procesado de una hamburguesa de seitán o de alguna cosa vegana. Igual de malo. Pero nosotros tenemos también la capacidad de saber qué es lo bueno y qué es lo malo en cuanto al consumo de carne. Qué es lo que viene de una ganadería buena o de una ganadería de procesados. Y es aquí donde nosotros nos tenemos que manejar. Y sé que eso, al fin y al cabo, es lo que va a depender de que la gente se encuentre bien o se encuentre mal. Porque al final, ¿qué es carne? Para carne la gente es una hamburguesa del Burger King o del McDonald's. Y esto no es carne, esto al final es otro producto procesado de la industria. Entonces, aquí hay que diferenciar. Lo que sí sabemos es que cómo nos tenemos que alimentar. El valor biológico de una proteína animal nada tiene que ver con el valor biológico de una proteína vegetal. Las deficiencias que puedes encontrar en una proteína vegetal son muy, muy elevadas hacia la proteína animal. Que tú tengas unos patrones éticos, totalmente respetable. Que tú te sientas mucho mejor comiendo, totalmente respetable. Pero lo que si queremos es hablar del diseño humano, que es de lo que estamos hablando hoy, tenemos que decir que lo importante es ingerir proteína animal. Totalmente, totalmente. Y esto que decías, me parece excelente recalcar esto de la experiencia y yo siempre digo, no te cases con ninguna verdad, no hay verdad absoluta. Yo también probé en mis inicios y en el camino todo tipo de alimentación hasta que uno, exacto, por medio de inflamación o de alguna enfermedad, tiende a buscar, ¿no? Las respuestas y a aprender, pero probar y experimentar, porque eso es lo que te va a hacer conocerte a vos, que es lo que Indica empezaba comentando hoy de la importancia del conocerse, o sea, el conocerse como sanación, el conocerse como base para todo lo que quieras emprender en tu vida, no solo en la alimentación, y me parece súper importante recalcar esto para entender que el ayuno, que en realidad es un nombre, pero como bien dice Indica, para lo que estamos diseñados,
nos lleva a reconectar con el hambre real y tomar esa conciencia, Indica, ¿no? Que se perdió tanto en esta costumbre del vivir en piloto automático. Me parece súper importante recalcar esto. Sí, así es. Al final, pues bueno, sí que cuesta, ¿no? Al principio, porque claro, llevas haciendo algo tantos años y piensas que es lo correcto, que de la noche a mañana te digan que no, pues sé que es duro, ¿no? Y al final, pues bueno, nosotros tenemos que intentar simplificarlo, hacerlo un poquito más sencillo todo, para que las personas pues tengan la capacidad de poder experimentar, ¿no? No de que digan, no, no, esto no es para mí. Bueno, vamos a experimentarlo, lo pruebas, analizas y en base a eso tomas una decisión óptima, porque al final, pues bueno, siempre vienen lo que yo denomino esos bloques mentales, ¿no? Los que no te dejan poder ver más allá de esa creencia. Y entonces, pues bueno, también hay que predicar con el ejemplo. De nada sirve que yo esté aquí, que estuviera enfermo, que estuviera obeso, que estuviera fatal del tubo digestivo. No, y yo veo muchos nutricionistas que, pues bueno, con todo el respeto, están hechos una mierda. O sea, no predican nada de lo que dicen. Entonces, pues bueno, ¿a qué te vas a agarrar? ¿No? Yo siempre digo que no se trata de tener la razón, sino de predicar con el ejemplo. Y si tú predicas con el ejemplo, es sano. Al final todos vamos a ir en base hacia un objetivo, creo yo, que es mejorar la salud de la persona. Hay personas pues que toman caminos de muchas curvas y hay personas pues que vamos más directos. Sí, totalmente. Y me parece esto, recalcar esto de exacto, no sos lo que decís, sino lo que haces. Entonces, predicar con el ejemplo es claro, creo que después todo el resto llega solo, pero el tomar conciencia creo que tiene un poco de base decir, bueno, cualquier estímulo externo que te esté dominando también te está privando de tu libertad, ¿no? Entonces el ayuno realmente es una técnica que te libera en cierta forma, ¿no? Que te vuelve a tu libertad. Es que al final y al cabo, lo que te digo, el ayuno es el mecanismo que te ayuda, ¿no? Sí, te devuelve la conciencia. Y cuando tú eres consciente, tomas las decisiones de manera íntegra, ¿no? De manera innata, ¿no? Y es así como mejoras. O sea, empiezas a dar cuenta de todo lo que ha habido en torno hacia la nutrición, hacia la adicción, hacia el consumo. Y es donde dices, joder, te echas las manos en la cabeza, ¿no? Y es aquí pues donde las personas dicen, se motivan, ¿no? Porque se van dando cuenta de que lo iban haciendo mal durante muchos años, de que se sienten mucho mejor, de mucho más activos, mucho más concentrados, mucho más felices, menos despreocupados, más liberados de esa carga de estar comiendo constantemente. Y esto es lo que hace al fin y al cabo que la gente se reencuentre con la felicidad. Sí, sin dudas. Y tiene que ver con esto de ir más allá de lo conocido, porque es como vos decís, es en realidad replantearse un montón de cosas que vienen por años instauradas y tiene que ver con eso, con pasar las creencias limitantes. Por último, te quiero preguntar, ahí estaban preguntando varias cosas, pero me parece importante saber tu opinión de los lácteos y de, bueno, qué cortayuno que están preguntando sobre el mate, sobre el café, nada con las infusiones sin endulzar, pero vamos a preguntarle a Indica qué le parece y cómo corta ayuno también. Bueno, tema de lácteos, ¿vale? Al fin y Vamos. al cabo, bueno, el tema de los lácteos, yo soy partidario de que vea la persona si tiene la capacidad de poder tolerarlos de forma correcta, ¿vale? Eh, por ejemplo, no te puedo decir nada. Yo era antes una persona, tuve una época que era en contra de los lácteos brutal, ¿no? Luego tuve otra época en la que era pro lácteos brutal. Y al final vuelvo a todo lo mismo, ¿no? No se trata de ser blanco o negro, sino movernos en una escala de grises y entender de matices y contextos. Si te vas un poco hacia... Yo me guiaba mucho por ejemplo, había un libro que, de hecho, yo creo que lo tengo aquí, la enzima, a ver cómo es ese. Ah, mismo te lo voy a decir. Vale. Para indicar antes que se corte, Ilomicina, a la hora se el corta el factor del hilo microbio y las enzimas sanadoras. Bueno, pues para ver es... si lo corto y seguimos o no sé si se corta No, solo ahora o no. no se corta, tranquila. Eh, bueno, pues bueno, en base a estudios, muchos estudios te mostraban pues cómo el lácteo pues generaba a la larga
mayor riesgo de mortalidad, ¿no? Personas que consumían los lácteos tenían más mortalidad que las personas que no consumían lácteos, ¿no? Y una de las poblaciones en las que se veían, pues veía que no consumía nada de lácteo. Entonces ahí yo dije, joder, pues hay que eliminar los lácteos rápidamente. Pero claro, luego me voy a otro estudio epidemiológico y veo las personas más longevas de Europa son las personas del norte de Europa, las cuales el 90% de la alimentación es del lácteo. Entonces empiezas a decir, entonces el lácteo no es el culpable. ¿Qué es lo que pasa? Que cierto es que estas personas genéticamente han tenido una modulación, ¿no?, de ciertos genes para poder asimilar mejor la vitamina D, debido a que las personas que están en el norte de Europa no hay una exposición correcta al sol. De hecho, en invierno hay media hora del sol, si la hay, ¿no? Y para poder obtenerlo, tuvieron una modificación genética al cual absorbían mucho mejor el lácteo que una persona, pues un chino, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, hay que evaluar contextos, lo que te digo. Cada persona hay que saber individualizarla y ver el contexto, la situación en la que se encuentra, y en función de ello, saber identificar qué alimentos son los que generan una respuesta inflamatoria o qué no generan una respuesta inflamatoria. Pero es que cada ser somos totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo haces eso? Recuperando la conciencia de cada ser. Yo siempre digo, ¿me hago un análisis de alimentos? No, 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 no. La mejor analítica de alimentos la tienes tú misma. Déjala que se exprese. Y vamos a estar atentos para cuando se exprese, saber analizar esas respuestas y verlas y vincularlas a, hostia, pues no lo tolero bien. O sí, lo tolero bien. Perfecto. Y luego respecto de los edulcorantes, yo no soy partidario de utilizar edulcorantes. Sí que de una manera inicial puedo ser partidario, porque al final es un proceso de adaptación, como bien te he dicho. No puedo pretender que todo el mundo sea igual que yo. En ese momento inicial en el que hemos quitado los azúcares y pues vamos a una persona que ya hay una gran adicción con los azúcares, incorporar o hacer esa travesía, ¿no? Con ciertos mecanismos como puede ser el edulcorante, puede ayudar mucho. Pero ya cuando tenemos la microbiota perfecta, el tubo digestivo perfecto, el sistema hormonal, el ritmos circadianos, incorporar edulcorantes lo único que va a generar es desvirtualizar un poco lo que es la microbiota. Hay unos que tienen más impacto, otros tienen menos impacto, pero sí que genera señales de recompensa el edulcorante. Y estas señales de recompensa genera que posteriormente, cuando haya una necesidad hedónica, tu cuerpo no quiera una chuleta, quiera unos bollicaos, unos bollitos, algo dulce. Entonces, esto se debe a la respuesta o a la señalización de recompensa que ha generado el edulcorante, por ejemplo. Totalmente, sin dudas. ¿Cómo es un día de alimentación para cerrar y no robarte más tiempo? Si nos tenés Sí. que hacer un día rompiendo ayuno y... Pues lo determina un poco la actividad física o el trabajo, en mi caso, ¿no? Hace ya tiempo que no programo mis días, sino lo hago como en función de las necesidades que hay en el momento o va a haber o ha habido, ¿no? Por ejemplo, momentos como hoy que he estado todo el día en consulta, no he comido, no he parado a comer. ¿Por qué? Porque al final comer deprisa, comer de pies y comer mal, a mí eso me genera más estrés. No voy a disfrutar de la comida. Yo como para disfrutar, ¿no? Y estos días que tengo mucho trabajo en consulta, pues igual solo hago una comida. Pero también estos días tampoco entreno, o si entreno no meto mucha intensidad, ¿vale? En cambio, pues igual si he entrenado más intenso, pues generalmente hago dos comidas. Yo me muevo siempre en dos comidas. O en fases de una ganancia de masa muscular, suelo meter dos comidas sólidas y una comida líquida, ¿vale? Y esto es la manera en la que yo me suelo mover. Me suelo mover siempre en dos comidas o una comida en función del trabajo y el entrenamiento. Y si no, me voy a tres ingestas, dos sólidas y una líquida, en esa ganancia de masa muscular. Pero siempre hago un ayuno mínimo de 12 horas. Mínimo, siempre. Durante años llevo haciendo un ayuno de 12 horas. O sea, soy incapaz de levantarme y comer ya. O sea, tienen que haber pasado 2 horas mínimo. El cuerpo se acostumbra, ¿no? Como realmente el cuerpo se acostumbra, somos animales de costumbre, pero realmente el cuerpo se acostumbra. Uno arranca, como vos decís, no es de 0 a 100, pero después el cuerpo se acostumbra, sale solo. Esto está bueno recalcarlo para la gente que arranca a decir, primero centrate en volver a comer real, o sea, alimentos de calidad, y después el ayuno va a salir solo. Es lo más importante. Yo creo que
tenemos que poquito a poco reeducar a las personas a no etiquetar sobre ciertos conceptos nutricionales como ayuno, dieta cetogénica o low carb, y que esto salga de forma inherente, ¿no? Porque hemos restablecido su sistema hormonal, su sistema metabólico y no hemos generado la necesidad o la dependencia de estar comiendo constantemente hidratos de carbono o azúcares. Totalmente. Bueno, Indica, muchísimas gracias. No sé si querés agregar algo más. Les digo a Nada, todos que agradecer la labor que estás haciendo, que haces diariamente, la invitación por parte tuya y sobre todo pues a todas las personas, que ha habido bastantes personas, pues nada, pues que agradezco que estén aquí, ¿no? Descubriendo un nuevo paradigma, ¿no? Eliminando un poco dogmas que tenemos, sobre todo muy arraigados hacia, como bien decíamos antes, creencias, cultura, religión, situaciones familiares, etc. Y que lo más importante es que cada uno vaya descubriendo poco a poco su verdadera verdad, ¿no? Que yo creo que es lo más importante y que tengan paciencia, del mismo modo que llevan años haciendo las cosas muy mal, que no intenten solucionar de la noche a la mañana esos problemas. sin duda, yo te agradezco a vos tu tiempo, estar acá, todo lo que compartís, la información es muy valiosa para la gente que quiera comprar el libro de Indica Ayuno Consciente, es pero un must de realmente para arrancar a ayunar, así que se los recomiendo. Y esto, darte acá tu tiempo, la verdad que un honor que hoy un grande como vos estés acá compartiendo esta hora con toda esta gente, que le agradezco a todos los que están del otro lado, para, como dice Indica, romper paradigmas y volver a las bases. Creo que es todo mucho más simple de lo que parece y realmente tener que entender que la conciencia viene de justamente conocernos y en eso radica todo, todo, la sanación de cada uno y que la responsabilidad es de cada uno, ¿no? Que el autor de nuestra vida somos nosotros y a cada paso podemos estar eligiendo y reviéndonos. Entonces esto de querer buscar recetas mágicas o soluciones que no existen, en realidad tiene que ver con lo que hacemos día a día y que con responsabilidad y compromiso nosotros desde este lado predicar con el ejemplo y que cada uno se haga responsable de sus decisiones, ¿no? Y sus actos. Así es, totalmente de acuerdo. Así que, nada, un besazo muy fuerte y muchas gracias. Gracias, gracias y gracias a todos por estar del otro lado. Gracias. Gracias.